que cuando yo llegué al camino del Señor, pues este era uno de mis salmos favoritos y lo sigue siendo. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo subir del pozo de la desesperación. Me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Bendito Dios. Este salmo pues me impactaba a mí porque también hay una alabanza de este salmo. No sé si ustedes la habrán escuchado, pero siempre tocaba mi corazón de pensar, ¿verdad? Que como el Señor tan lindo, ¿verdad? Viene y metió su mano en el lodo, porque en realidad es el único que ha podido pues sacarnos, porque la verdad que todos pues los que hemos vivido en el mundo, todos pues hemos pecado, ¿verdad? Porque cuando no tenemos al Señor, aún estando en el Señor, pecamos. ¿Qué será de cuando estábamos en el mundo sin temor al Señor? Entonces déjeme contarle así en resumido, ¿verdad? Que pues yo nací en un hogar que era bastante desigual, un yugo desigual, porque mi mamá pues era muy joven y mi papá pues le llevaba a mi mamá 32 años. Entonces, como sea, pues mi papá, él la trataba como que él era su hija. Y entonces él, pues, no, en realidad, pues vivimos en una pobreza, en golpes y el licor, ¿verdad? Que era lo que a él, pues, destruyó, ¿verdad? Prácticamente nuestras vidas, porque no llevamos un hogar normal, un hogar bonito. Nosotros como hermanos, pues, nunca fuimos unidos, porque en mi casa, pues, solo habían pleitos. Mi papá hubiera podido darnos a nosotros no grandes cosas, pero sí lo necesario, porque él era un hombre trabajador, ganaba, pero ese dinero lo usaba para el licor y para las mujeres, ¿verdad? Porque hay licor, hay mujeres siempre. Y él se la llevaba de que era enamorado, que las mujeres lo seguían. Él ya estaba grande, pero él decía, a mí decía, las patojas me hacen ojitos, le decía a mi mamá. Entonces, entonces él pues hubieron días que en realidad pues no había para comer, nosotros lo esperábamos, ¿verdad? Mi mamá decía hay que esperarlo para que él traiga, pero todas las tardes, él trabajaba todos los días, pero todos los días él llegaba tomado y siempre llegaba a pelear con mi mamá, llegaba a pegarle y entonces crecimos todos así como cohibidos y eso fue una de las razones por la cual en realidad yo crecí. Ahorita estoy aquí, pero si usted me hubiera conocido antes, yo toda escondida, yo ahorita ya hablo un poquito. Y no hablaba nada, a veces decían, pero ella qué, ella es mudita o qué, que no habla, porque no podía, yo sentía que la lengua se me trababa aquí y yo no podía hablar. Entonces, a raíz de todo eso, pues yo pues crecí con muchos complejos y así que no tenía amigas ni nada. Entonces, muchas ataduras, muchos resentimientos, ¿verdad? Mi mamá, pues, pobrecita mi mamá, porque ella en realidad nos trataba mal, ¿verdad? Porque mi papá, pues, la ira de él, ella se la desquitaba con nosotros, ¿verdad? Entonces, la verdad, pues, yo llegué en realidad hasta pensar, no, yo me quiero ir de esta casa porque en realidad por ser la más grande pues me tocó lo más duro, porque cuando uno es el primer hijo a uno lo ponen a lavar, a planchar, a carrear agua, a cuidar a sus hermanos. Entonces, y tenía que hacerlo, ¿verdad? Porque ni modo, si no, me caía. Y como mi mamá en realidad, ella
la verdad, yo decía, mi mamá es una grosera, no hay otra mujer como mi mamá, porque era grosera conmigo. Bueno, y con todos mis hermanos, ¿verdad? Entonces todos crecimos así, con muchos resentimientos. Entonces, cuando yo ya, pues fui joven y todo, pues lo que quería era irme. Entonces ahí sí que en la primera oportunidad, pues me fui. Pero esa parte pues fue triste para mí, ¿verdad? Duro, fue duro para mí, tenía 17 años. Entonces, eh, cuando yo, ahí sí que como dice, ¿verdad? Uno de muchacho, cuando no tiene el Señor y no, qué bonito yo digo ahora, qué lindo todas las muchachas que están en el Señor, ¿verdad? Porque tienen temor de Dios, saben guardarse, saben cuidarse y saben que van a formar un hogar que es para toda la vida y que todo tiene que ir para mejor, pero en realidad pues desde ahí yo digo, en realidad el Señor tuvo misericordia de mí porque al menos pues no me dejaron tirada, ¿verdad? Entonces me fui, pues me recuerdo que esa noche cuando yo le dije a mi mamá, supuestamente se quedó tranquila, pero como a las 3 de la mañana me fue a jalar del pelo y me somató toda y ya me tenía mi cajita ahí y me dijo, ahorita mismo me dijo, te vas. Y me llevó y me fue a entregar. Bendito Dios que pues mi suegra, no, ella pues ahí sí que Dios siempre tiene cuidado de uno, ¿verdad? Y sí que dice la palabra que desde el vientre de nuestra madre fuimos escogidos y el Señor, aunque estemos en el mundo, el Señor nos guarda, ¿verdad? Porque pues mi suegra, bendito Dios, pues ella fue comprensiva, ¿verdad? Y viví con ella más que viví con mi mamá. Yo de mi casa yo me fui de 17 años y con mi suegra yo estuve 32 años. Tanto de que una vez fui a ver a mi mamá y yo contenta ahí y ella seria conmigo. Y le digo yo, ¿y usted qué tiene? Le dije yo. Ah, sí, me dijo, como ahí querés más a esa señora porque a ella le contaron que yo había dicho, yo la quiero más a ella que a mi mamá. Pero en realidad, ¿verdad? Era cierto, yo hoy puedo contar todo esto ya sin dolor, sin resentimiento, porque el Señor sana nuestras heridas. Entonces yo digo yo, ¿cómo no? Cuando yo vine al Señor, empezó el Señor en cada mensaje y entonces hablaba y yo decía, yo necesito perdonar, pero ya mi mamá ya no estaba. Entonces, en un retiro, por eso qué lindo, ¿verdad? Cuando uno se dispone y va y sabe que el Señor va a hacer algo con uno, ¿verdad? Porque en un retiro no se me olvida, el Señor sanó mi corazón, porque en realidad yo sí llegué a sentir odio por mi mamá. Tanto que, como dice a veces el pastor, ¿verdad? Mi mamá pues se pasó, ¿verdad? Porque yo decía, yo no voy a ser como esta señora, decía, si un día Dios me da hijos, no voy a ser como esta señora que solo somatándolo a uno vive. Entonces, pero ahí sí que a ellos yo no me pasé, yo decía yo en mí decía, pues yo soy una buena madre porque no los regaño, no les pego, que sí, ahí estaba perdida. Entonces, pues un día en el Señor, ¿verdad? Es lindo cuando hay una administración y cuando uno en realidad se dispone, porque esa vez, dijo el hermano, todos aquellos que sientan ese odio por alguien, dijo, que pasen al frente. Si no están aquí, dijo, usted visualícelos como que están ahí, usted perdónelos y pida perdón.
pero sentí, hermano, como que ahí sí que la mano de Dios sacó y sanó mi corazón. Por eso es que en realidad yo digo, grandes cosas hace el Señor en nuestras vidas, porque esas cosas no las podemos, uno solito no puede, uno solito no puede dejar de odiar. Tiene que ser Dios el que meta su mano y le limpia a uno su corazón para poder sentirse uno libre. Porque de lo contrario uno va a vivir con esa amargura, con ese resentimiento, porque muchas veces uno no puede, uno habla de una cosa que le pasó y uno tal vez le pasó hace 10, 15 años y uno como que fue ayer, ¿verdad? Entonces yo antes pues por todo lloraba, entonces, pero a raíz de todo lo que en realidad pues me pasó, ¿verdad? Cuando de mi niñez, de mi juventud. Entonces, bendito el Señor, ¿verdad? Porque ahí sí que yo crecí en realidad, ahí sí que en la pobreza, que como le digo, no, a veces no había ni qué comer, mi papá tomaba, mi mamá nos remataba con nosotros y tantas cosas, ¿verdad? Que nos pasaron. Mi papá llegaba tomado a las 2, 3 de la mañana. A esa hora nos íbamos a una vecindad porque él solo era de gritar y pegar. Entonces, pues todos esos recuerdos antes, pues me dolían, me lastimaban, pero después también ya llegando al Señor, yo me di cuenta en realidad de que uno dice la palabra, ¿verdad? Que nuestros padres nos educaron como a ellos les parecía que era bueno. Entonces, al saber la historia, ¿verdad? De nuestros padres, porque en realidad ellos, en realidad nos crían, porque también ellos no han sido como, no han llevado también una vida buena. Algo les ha pasado a ellos para que ellos actúen de esa manera. Entonces mi papá, cuando él nos contaba a veces su historia, ¿verdad? Él se quedó huérfano muy pequeño y su papá le puso 7 madrastras. Dice que él tuvo 7 madrastras. Pero la última dice que era bien mala con él, porque dice que ella hacía sus caldos de gallina y se sentaban en la mesa y a él lo ponían en el suelo con su hermano y le daban frijoles. Y ellos dice que deseando, dice que se chupaban los huesitos cuando ellos terminaban de comer. Pero como esa mujer, decía mi papá, esa mujer saber qué le hizo a mi tata, decía él, porque no se fijaba cómo nos trataba a nosotros. Y él trabajó desde muy pequeño, él no tuvo su mamá, él creció así también. Y como mi abuelito también dice que tomaba mucho, entonces él se tomaba todos los poquitos, dice, que él cuando su papá llevaba a sus amigos, él todos los poquitos se los tomaba. Que si él decía, ay, este patojo ya se durmió, que si bien bolo estaba yo, dice. Entonces su vida también de él fue muy triste porque él no recibió amor. Y a raíz de eso también él, pues en realidad, pues no fue, él tuvo su primer familia y él no, pues no fue cariñoso, ¿verdad? No les dio amor tampoco. Entonces, y mi mamá igualmente, ¿verdad? Ella pues también al contarnos, los papás de ella también eran alcohólicos, entonces la trataban mal. Entonces a raíz de todo eso, hasta que yo vine al Señor, yo me di cuenta, dije yo, pobrecita mi mamá, decía yo, porque en realidad, ¿cómo ella iba a ser feliz si ella en realidad no supo nada de que a ella la quisieran también y que la trataran bien? Entonces ella a raíz de todo eso, pues nos trató a nosotros mal, ¿verdad? Pero doy gloria al Señor, ¿verdad? Porque el Señor sanó mi corazón y un día pues yo pude perdonarla, ¿verdad? Porque en realidad no era culpa ni de ella ni de mi papá, ¿verdad? Porque ahí sí que la vida así
así fue la vida para ellos, ¿verdad? Para mí, pues cuando yo recuerdo, digo yo, no, pues qué triste para ellos también, ¿verdad? Porque no llevaron ahí sí que no pudieron formar un hogar, una familia normal, ¿verdad? Bonita. Entonces, a raíz de todo eso, pues, gracias al Señor, pues un día, pues, ahí sí que Dios, pues, me regaló mis hijos, ¿verdad? Y también, pues, poco tiempo, ¿verdad? Porque, pues, ahí sí que me quedé sola también, pues, se murió el papá de mis hijos. Entonces, para mí fue otra etapa bastante difícil, bastante dura, pero gracias al Señor, ¿no? Pues ahí estaba mi suegra, que ella fue la que siempre estuvo ahí, que ella pues amaba mucho a mis hijos y ella fue la que en realidad pues me ayudó, ¿verdad? Para salir, ahí sí que salieran adelante, digamos que en medio de la pobreza y todo, pues ellos crecieron ahí sí que tuvieron sus etapas también, ¿verdad? Que no fue fácil también, porque la realidad es de que cuando uno tiene sus hijos solo, ¿verdad? Sola la mujer, la mamá, está bien, se queda, ¿verdad? Porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Se murió el papá. Pero en realidad es triste cuando el papá está vivo y los abandonan, ¿verdad? Hay hogares que no permanecen y que los hijos están en un lado. Entonces es triste, si para uno pues es triste que sus hijos no tengan su papá, porque como sea, pues el papá es lo fuerte en un hogar, ¿verdad? Porque uno de mujer dice, bueno, yo puedo, yo lo hago, pero en realidad hay unas cosas que puede hacer, pero otras que en realidad le tocan al papá, ¿verdad? Que por eso es el hogar, ¿verdad? Para que los dos guíen a sus hijos, ¿no? Pues qué lindo ahora en el Señor, ¿verdad? Los matrimonios que hay, que se están formando en el Señor y que los alcanzó el Señor jóvenes y están en la palabra, porque ahí sí que van a poder instruir a sus hijos y los pueden llevar al camino correcto, ¿verdad? Porque en realidad uno cuando no conoce del Señor, uno no puede porque no tiene la instrucción de Dios. Porque yo ahora digo, si en el Señor no es fácil, sin el Señor, pues es bastante difícil. Pero bendito Dios de que como sea, pues el Señor fue fiel y aún estando en el mundo, pues el Señor, siento el amor del Señor, ¿verdad? Para mí, que el Señor, yo digo, wow, el Señor me ama y siendo una gran pecadora, porque cuando uno está en el mundo, pues ahí sí que peca y peca y, y no se arrepiente, porque uno dice, peca. Pero como no hay temor de Dios, dice, no, esto ya no lo vuelvo a hacer, pero lo vuelve a hacer, porque no hay temor de Dios. Y gracias al Señor, pues el Señor fue fiel, que ahí sí que las oraciones, ¿verdad? Y dice que aunque tarden las oraciones, pero el Señor cumple sus promesas, ¿verdad? Porque yo miraba así como Dios cuando yo puse al pastor, ¿verdad? A la escuela que él siempre cuenta, en la guardería. Después del tiempo yo vi que fue una gran bendición porque él creció ahí, pero los maestros siempre oraban por nosotros, siempre. Llegaban a visitar a la casa y primero vamos a orar. Oraban, bendecían mi casa, bendecían mis hijos, y ninguno era cristiano, ni de mi familia no conocían de Dios. Ahí sí que qué lindo cuando uno es en realidad a veces el primero, ¿verdad? Que rompe todo, porque yo doy gracias al Señor porque en realidad fui la primera que el Señor alcanzó. Y mis hijos, ¿verdad? Bendito Dios, todos están en el Señor. Y mis nietos y mis bisnietos, pues son una bendición, promesa de Dios que el Señor dijo
que el Señor dijo que iba a levantar esa generación y bendito Dios, tengo mi 4ª generación que todos conocen del Señor. Entonces ahí pues se rompió todo lo de atrás, ¿verdad? Y empezamos una nueva vida, ¿verdad? Porque el Señor es grande, es poderoso y uno puede decir, esto es imposible, de aquí no voy a salir, porque cuando uno está en esa angustia, en esa pobreza, todos los niños chiquitos y cómo voy a salir, estar pensando qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer mañana y todos los días. Toda mi vida viví con dolor de cabeza. Toda mi vida yo va de acciones y aspirinas, porque yo era mi misma vida que yo llevaba. Pero bendito Dios, llegué al Señor y se me fue el dolor de cabeza. Nunca más me dolió la cabeza como me dolía. Y así pues, hermanos, que doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque a pesar de haber llevado una vida, en realidad, para mí, pues yo digo una vida dura, ¿verdad? Porque fue bien difícil que yo, cuando cierro mis ojos y miro para atrás, digo, wow, cuántos años, pero hoy también puedo ver la gloria del Señor. También puedo ver a cada uno de mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Y un día pensé, yo antes decía, ay no, que el Señor me permita dejar a mis hijos solo que se defiendan ya solitos y no me importa que me muera, pero hoy ya no quiero morir. Hoy le pido al Señor cada día, ¿verdad? Le doy gracias porque digo, bendito Dios, otro día más ahí disfrutando, ¿verdad? Porque en realidad nunca tuve nada, la verdad, fui así, ahí sí que de verdad pobre, porque a veces pues tenía zapatos solo para ir a la escuela, tenía solo mi uniforme y así, que mi papá nos hubiera podido dar, pero el vicio, ¿verdad? El vicio no le permitió a él ver de otra manera. Pero gracias al Señor, pues nunca soñé que iba a estar en este lugar, conociendo otros lugares y sobre todo en la casa del Señor, ¿verdad? Conociéndolos a ustedes, una familia muy linda y en realidad pues estoy muy agradecida con el Señor porque el cariño que no tuve lo he encontrado en todos ustedes. Que Dios me los bendiga y que a seguir adelante, ahí sí que en medio de luchas y pruebas, pero sabiendo que el Señor siempre nos va a sacar adelante porque Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, el Señor es fiel. Ahí sí que Dios me los bendiga y después, con más valor, contaré otro poco. Gloria al Señor, amén. Aleluya, dice la palabra